por alguna dificultad técnica que tuvimos, pero ya estamos de nuevo en el aire y gracias por su paciencia, ¿no? Así mismo. Así mismo, tal como lo habíamos prometido, tenemos al senador estatal John Fonfara y candidato a la alcaldía de Hartford, que hoy nos acompaña en este segundo segmento de Hechos y Opiniones y nos honra con su presencia. Queremos darle la bienvenida y agradecer su presencia en el programa. Bienvenido, senador Fonfara y candidato a la alcaldía de Hartford. So welcome, Senator Fonfara, to the show. Buenos días, Abelardo y Juan. Buenos días. Habla un poquito español. Bien. Yo me pregunto y me preguntaba cuando venía hacia acá, una ciudad como Hartford, cuya actual administración deja un legado no muy bueno, que digamos. Hartford atraviesa una situación muy difícil, criminalidad, déficit en educación, falta de vivienda, muerte, niveles de pobreza cada día incrementándose en esa ciudad. O sea, ¿qué piensa? Una ciudad que la está dejando esta administración que termina pronto ya no en su... ¿Cómo es? Con esos retos, ¿cuál es la visión de él? ¿Cómo él enfrentaría toda esta situación tan difícil por la que atraviesa Hartford? So, Senator, so the current administration will be leaving soon, but the city is still in dire needs, right? You're seeing crime has been up. There's been a deficit in the Board of Education budget. There's been lack of affordable housing. So there are many challenges that you'll be facing if elected mayor. So can you talk to us a little bit about what are your thoughts on these challenges that are presenting themselves and how you plan to tackle them? Thank you, Juan, and I'll do this in pieces so that you can, or Abelardo can translate. Thank you. Very much. First of all, let me say my background really quickly. Born and raised in Hartford, grew up in Rice Heights Housing Project, and went to local schools, Moylan, McDonough, Bulkley High. So, el alcalde está diciendo que él habla un poquito de dónde viene él, y él se crió en Rice Heights Housing Project en Hartford. También atendió las escuelas locales de la ciudad de Hartford. And I've never left the city. Still live in Hartford. My parents at 99 and 98 years old, still living in Hartford. And I've been, as you know, Juan, I've been serving Hartford for many years, 10 years in the House, 26 years now in the Senate. So, el senador está diciendo que él ha estado siempre local en Hartford, nunca se ha ido de la ciudad. Él dice que sus padres todavía residen también ahí, de edades de 99 años y 98. Él estuvo en la Casa de Representantes por 10 años, ahora lleva 20 años en el Senado. And so, why have I decided to run for mayor after all the years in the Senate? And Abelardo spoke to it very well. I see many of our neighborhoods continuing to decline. Poverty is increasing. We're poorer today than we were 8 years ago. We'll be poorer in 5 years if we don't focus on poverty. So, él está viendo como también, como tú has explicado, Abelardo, elocuentemente, pues también viendo cómo ha bajado, ¿verdad?, la situación en la ciudad. Están pobres hoy día, van a estar pobres en 5 años si no se hacen unos cambios. Y por eso es que él está también postulándose como candidato. And City Hall, city government, I should say, is focused on the symptoms of our poverty.
And you already mentioned many of them: crime, blight, disinvestment in neighborhoods, high unemployment, and gun violence. These are symptoms of our poverty, and we can continue to try to put a Band-Aid and manage as best we can the symptoms, or we can attack poverty head on, and that's what I intend to do as mayor. So, estamos mirando los síntomas, ¿verdad? Los síntomas que existen de pobreza en la ciudad, como el crimen, las propiedades que están abandonadas, las desventajas que existen en los vecindarios. Estamos viendo la violencia con armas. Se está viendo la escasez de trabajo. So, él dice que él va a atacar la pobreza directamente. Y esa es la misión de él como candidato para alcalde y si es electo alcalde. Bien, ¿cómo se siente él? O sea, él tiene un contrincante que el actual alcalde ha endosado. El alcalde no deja un buen legado y se supone que el candidato endosado por el alcalde, si continúa el mismo camino, Hartford no va a salir de esa situación si continúa el camino de la administración anterior en caso de él ganar. ¿Cómo siente él ese respaldo que dio el alcalde? Que los alcaldes se cuidan mucho en eso, pero vimos que en Hartford el alcalde Browning endosó públicamente al candidato Arunen. Sí. Y si un alcalde que deja un legado como el que está dejando Browning apoya endosa a un candidato, ¿no piensa él que va a seguir en la misma en esa misma línea de acción del alcalde? So, the current mayor is not leaving a legacy of many accomplishments, right? It's leaving a legacy of unfinished business. But yet, he endorsed your opponent. Do you feel that endorsement may mean that it will be business as usual for that endorsed candidate? What are your thoughts on that? Thank you for the question. The issue that the voters of Hartford will have the opportunity to answer in 2.5 weeks is what kind of mayor do they want? And I will be a different kind of mayor in that I think we have to, as a city, recognize until we reverse poverty, which is through 3 ways. One is, and let me just step back for a second and say, I can't speak to why the mayor has chosen what he's done to endorse another candidate. I worked very closely with Luke Bronin over his 8 years in office and supported his requests for funding, which I've done my best to deliver on for the city, and changing policies for the betterment of our residents. But he made his decision. I'm counting on the voters of Hartford to make theirs. And my experience in the legislature, I don't have to introduce myself to you, Juan. I don't have to introduce myself to Minnie Gonzalez, Representative Gonzalez, you, Representative Candelaria. I don't have to introduce myself to my leader, Martin Looney, the Majority Leader, Bob Duff, to Speaker Matt Ritter, to Majority Leader Jason Rojas, who is my former co-chair of the Finance Committee, and to so many others in the legislature that I've served with for, in some cases, decades, in other cases, as they've arrived over the last 5 to 10 years. And so
I think that matters in terms of being able to bring funding home to Hartford. My relationships don't end solely if I'm not in the legislature. So, él está hablando un poquito por qué él decidió correr, ¿verdad? Es mirando las necesidades que existen en la comunidad. Él ha trabajado arduamente en la legislatura. So, él dice, yo no me tengo que introducir al liderazgo de la legislatura como a Marty Looney, Bob Duff, Roja o el speaker de la casa, porque ya él ha trabajado en esas relaciones. Y él no puede hablar tampoco de por qué el alcalde decidió endosar a esta otra persona, porque él ha trabajado mano en mano con el alcalde, llevando recursos de la legislatura hacia la ciudad de Hartford por muchos años. Eso ha continuado. Él no puede hablar sobre eso. Pero él sí, lo que está tratando de decirle es que él tiene ya las relaciones establecidas para asegurar que las necesidades que existen en la ciudad pues lleguen con sus recursos como él lo tiene, las conexiones que tiene en la legislatura, que esa es una combinación perfecta. Y él pues está aquí presente para seguir con este reto. ¿Cómo se siente él, una persona con una trayectoria política impecable como él, de una trayectoria política de vínculo con la comunidad, de llevar recursos a las comunidades? ¿Cómo se siente él después que la maquinaria partidaria no lo endosó en el caso de este grupo de Divela, que ha sido un eterno presidente del partido ahí? No entiendo. Pero ¿cómo se siente él? So the question is, Senator, is how do you feel that the Democratic machine basically went with a different candidate when you have delivered consistently to Hartford, and we've seen your trajectory of delivering for the city? And he mentioned DeBella as part of those individuals that, you know, went with the other candidate. How does that make you feel? I wish I could answer that, Abelardo. I'm not sure, to be honest. Everything you've said, I don't run around pointing fingers at myself and saying, "Look at me, look at the job I've done." But I think that I've, represented the city well. I fought for it for a long, long time. I think the results are clear. And I'm ready for this job. It'll be the hardest job I've ever had. And I have a pretty hard job now, as you do, and Candelaria and Gonzalez and so many others. But I'm ready for this job. And I'll just say quickly that here will be my focus. And Abelardo, you spoke to it. We have to have our education system work for our young people. We are graduating too many unready for the workforce or college. And the Latino community, which is a dominant community in Hartford, must be given the opportunity as young people to enjoy what so many in our state enjoy and take for granted: good education, for setting up young people for careers in this state, in Hartford, working in the insurance industry, in the hospitals. Those are our factories of today. And we are not giving our young people, Puerto Ricanos and other communities, Dominican, Peruvian, and so many in Hartford, African American, Jamaican, West Indian. Our city is a multicultural, multiracial, multi-ethnic community, but it all is a foundation around education and giving our young people a future that is not in poverty, that is not in fear of gun violence, not in substandard incomes that then have them without opportunities to own a home if they so choose, or to raise their children and then retire in dignity
in Hartford, so many people leave our city when they start to do better because they believe for their children to get a better education, it's another town outside of Hartford. For them to have their property values increase, it's in another town outside of Hartford. Or for them to have their kids go to the park safely, it's in another town outside of Hartford. I am not running for glory. I'm not running for attention. I'm running to work on these issues. And I say, measure me after 4 years. How many more kids are in preschool? How many more kids are reading by third grade? How many more are graduating with ready for college or career? That's what I want to be measured on. And how many people are we employing with intense job training, and then employing not just job training, but then getting a job afterwards that they can live in with dignity. So, el candidato alcalde habló de varias cosas, ¿verdad? Él está hablando que él no puede contestar, ¿verdad? Porque de verdad y otros se fueron con el otro candidato cuando por muchos años él ha trabajado tan fuerte y ha traído recursos a la ciudad de Hartford. So, él no puede hablar, ¿sabe? Porque él no es el tipo de persona de apuntarse el dedo a él mismo, decir yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Sino él dice yo hago mi trabajo, que lo ha hecho bastante bien, y yo he traído los recursos a Hartford. ¿Por qué toman esa decisión? Yo no sé. Pero él dice, pero yo estoy preparado para este trabajo. Y este va a ser el trabajo más fuerte. De todos los trabajos que yo he tenido, este es el trabajo más fuerte que yo me voy a enfrentar. ¿Entiendes? Porque tenemos que mirar, enfocarnos en la educación, el sistema educacional, para que nuestros niños, ¿verdad?, puedan tener una buena educación. Y lo que estamos viendo es que lo que está pasando es que la educación no es como debe de ser, como son a veces en otras comunidades. Y la comunidad de Hartford merece un sistema educativo que sea bueno. Habló un poquito de los latinos, de las diferentes comunidades, ¿verdad? Porque está hablando de la diversidad que existe en Hartford. Y eso es algo que es muy importante y muy crítico. Preparar a estos jóvenes para que trabajen en la industria de seguros y otras industrias que existen ahí en la ciudad de Hartford. Cómo nosotros podemos como comunidad, ¿verdad? Y esta comunidad multirracial, seguir trabajando unidos para asegurar que levantemos a todos de la pobreza, saquemos a atacar la situación de los crímenes de la ciudad, mirando cómo está la ciudad en sentido de valores de las propiedades que están bastante altas, cómo trabajar con eso. ¿Sabe? Él quiere que nuestra comunidad se regoce en Hartford, no que se vayan a otros pueblos. Yo estoy corriendo, dice el candidato, para trabajar en estos asuntos que son críticos y importantes, y asegurar, ¿verdad?, que hayan esta industria de trabajo. Cuando ustedes me juzguen a mí, dice, júguenme por el trabajo. Vamos a hablar después de 4 años. Vamos a hablar de mi trabajo, cómo yo voy a transformar a Hartford y a la comunidad. ¿Y cómo está siendo la respuesta de la comunidad a su campaña? ¿Cómo se siente él? So, Senator, what's the response you're receiving from the community in Hartford? Can you talk to us a little bit about that? How's that going? My message is a little bit longer than normal because I'm trying to have people understand that this is something that previous mayors have not sought to tackle. Previous governments of Hartford have not sought to tackle. But the reception is good. When people hear my message, I know they're listening. I know they're receptive. And, people have said, so-and-so has come through here before and made promises. And they see a city that is continuing, in too many neighborhoods, continuing to decline. And our gun violence that is on the front pages of the paper, sadly, right now, is probably the most visible symptom, but there are so many others in our city. As I said earlier, we're poorer today than we were 8 years ago. We'll be poorer in 5 years from now if we don't have a determined effort. I will have an office of education in City Hall because I believe this is an all hands on deck issue. We have to focus on education of our young people. We have to skill up our workforce to command better wages.
And we have to invest in neighborhoods so that people don't leave when they start to do better. And so the message is being well received, and we will we're on television. We will continue to be on television. We are on radio. We'll continue to be on, well, we're beginning now on radio. Obviously, we're on newspaper or print and mailings, but it's also about, I would just say, Juan, that the Latino community has been very, very good to me in all of my years in office. And I'll never be able to repay the community, the Puerto Rican community and all other Latinos. I'll never be able to repay the community, but I work hard for them. I work hard for all communities, but the Latino community has embraced me at the door, in their homes. And I have a relationship that I'm grateful for. It's emotional for me how strongly I feel about the support that I've been given. I need their support again this time to get in that job, but I will work. I'm not the most social person in the world. I'll do more of it in the mayor's job than I've had to in the past, but I will work hard in a job that I know I can deliver more in than I can in the Senate to make folks in Hartford believe in their city and want to raise their children here and have their children grow up and want to be here. And so the reception has been positive, and we have 2.5 more weeks to build on that and go on to victory on September 12th. So, el senador habló de varias cosas, ¿verdad? Él dice que su mensaje es un mensaje largo. Los asuntos críticos de la ciudad que los alcaldes anteriores no han trabajado en ello o no han resolvido. Ese va a ser su enfoque, ¿verdad? En transformar y cambiar. Dice, cuando ellos escuchan mi mensaje, cuando los votantes escuchan mi mensaje, la recepción es bien positiva, porque ellos se están conectando con el mensaje. Dice, la comunidad está pobre hoy día, y si nosotros no trabajamos, va a estar pobre 5 años después, va a estar en la misma situación. Él va a crear en su gabinete, si es electo alcalde, la oficina de educación en City Hall. ¿Por qué cree que la educación es lo primordial en esto, verdad? En coger y entrenar a la comunidad en trabajos, en destrezas, para que ellos puedan ejercer y puedan, ¿verdad?, llevar los beneficios necesarios a su casa con buenos trabajos. Él dice que la comunidad hispana y los latinos han sido una comunidad que lo han apoyado a él por muchos, muchos años. Y él está muy agradecido con la comunidad. Y él dice, yo ahora los necesito a ellos nuevamente. Porque este va a ser mi reto, este va a ser mi trabajo fuerte. Ya estamos trabajando en sacar anuncios en la radio, televisión, se están mandando pancartas a la gente de las casas. La comunidad latina ha sido muy buena para él, y él dice, yo no puedo repagarle a la comunidad todo lo que ha hecho por mí, pero los necesito nuevamente, ¿verdad? Y él dice también, yo he establecido relaciones muy buenas con la comunidad, y eso es muy importante. No, él tiene una trayectoria sí, de tiene con la comunidad hispana. Él lo que está hablando es que él lo que quiere asegurarse que la educación sea buena, que la comunidad tenga las destrezas para que pueda conseguir esos buenos trabajos. Y él dice, y que puedan criar sus niños en Hartford, y que todo esto ha sido algo tan y tan positivo. Dice, queda 2 semanas y media y él va a seguir con el mismo mensaje, hablando con todos los votantes para llevarle cuál es su visión para la ciudad de Hartford. Bien, senador, hemos arribado al final del programa. Queremos agradecer su presencia aquí, por habernos honrado con su presencia. Le deseamos éxitos en su campaña y grandes retos le esperan si resulta triunfador, porque el panorama que pinta Hartford no es muy bueno. El legado de esta administración
difícil. No es que le deseamos éxito. So we have reached the end of our segment. We want to thank you for being on the show. We know that this is going to be a real challenge for you if you're elected mayor. There's a lot of unfinished business in the city that needs to be tackled. And that will be the challenge. But we are very hopeful that at the end of the day, voters will listen, understand, and that your message will get across. So thank you for being on the show with us. And if you're victorious, you have a lot of work ahead of you. And I will be back. But muchas gracias, Abelardo y Juan, for your time today. I'm grateful to you both and to your audience. Muchas gracias, Abelardo y Juan. Soy muy agradecido a ustedes y a sus radio oyentes. Gracias. Gracias. Thank you so much, Senator, and best of luck to you. Bien, arribamos ya al final. Recuerden siempre que este programa se transmite a través de 103.5 FM, La Voz Hispana Radio, Twitter, lavozhispanact.com, YouTube, Facebook e Instagram. Y está auspiciado por Young Haven Health. Agradecemos a nuestros oyentes haberse mantenido en contacto con nosotros y pedimos excusas por algunos problemas técnicos que se nos presentaron de última hora, pero como siempre estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, estaremos aquí, ¿verdad? Y gente, antes de concluir, ¿verdad?, con este programa, estamos en tiempo de elecciones, estamos en las primarias. Es muy importante que la comunidad, ¿verdad?, se registre y salgan a votar. No saben la importancia de ustedes ejercer su voto. Siempre tengan consciente que a veces, porque nosotros éramos minorías, no teníamos el derecho al voto. Y eso fue logrado, ¿verdad?, por aquellas personas que pasaron y cambiaron las leyes para que nos dieran la oportunidad de ejercer ese derecho. Eso es muy importante que si usted no está registrado, se registre. Y si usted no puede votar como quiera, puede envolverse políticamente ayudando a su candidato de preferencia. Lo importante de esto es que se ejerce el derecho al voto. So, esperamos, ¿verdad?, que ustedes sean partícipes de estas primarias. Muchas gracias y será hasta la próxima.